Ya, el efecto P delta es el efecto de segundo orden. No sé si es que les dieron eso en clase. Veamos si es que eso les damos lo último, pero eso es un poquito de resistencia de materiales. Ajá. Entonces, el efecto P delta se da cuando tenemos desplazamientos muy grandes. Mientras corre, vamos a explicar esto un poquito. Entonces, el efecto P delta es un efecto que se le llama no lineal, pero geométrico. No lineal geométrico y no lineal de la misma de los materiales. Entonces, un efecto no lineal geométrico es de esta forma. No está dentro de PES, pero vamos a explicar aunque sea un poco. Mientras corre. Entonces la hipótesis que ustedes hacen cuando hacen análisis estructural les pasa, ¿verdad? Vamos a poner esto. Esta es su estructura y ustedes aplican esto, una fuerza. Y el momento, porque su desplazamiento es tan pequeño, ¿no? Un momento que es igual. Como ustedes, ¿a qué es igual el momento como ustedes hacen normal? Fuerza por distancia. ¿Cómo? P por H, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ustedes están trabajando con el equilibrio de fuerzas con la forma no deformada. Sí, y esto es perfecto para cuando los desplazamientos son pequeños. Digamos que esta misma estructura es una estructura muy alta. Entonces yo tiene un péndulo altísimo, digamos, ya se le aplica lo mismo, P por H, pero ¿qué pasa? Esto se desplaza bastante. No deben ser exagerados para que se entienda. Entonces aquí ya hay un delta. Entonces ahí ya las hipótesis que ustedes han manejado en todo el curso de que yo voy a sacar los cálculos cuando hay cuando con la condición no deformada ya no sirve, que no es real. Entonces yo tengo que sacar el cálculo con la posición deformada. Con este cálculo ahora todos. Entonces voy a tener un momento que va a ser P por H. Voy a tener aquí también W. Entonces mi momento va a ser igual a P por H, lo mismo del anterior, más delta por W. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se hace, esto se llama análisis no lineal geométrico. Sí, lo que significa es que yo estoy sacando ya el equilibrio de la estructura con la forma deformada. Sí, esto aplica cuando la estructura es muy flexible o las deformaciones son muy altas o muy grandes, como en edificios altos. Para edificios pequeños esto no afecta. Se está muy próximo a la hipótesis que ustedes han manejado siempre en estructura. Pero para edificios altos no. Y para un edificio alto me tengo que considerar este desplazamiento de la masa que me va a producir un momento adicional. Entonces, este es el famoso P delta. ¿Por qué? Porque me está produciendo un momento con el desplazamiento grande. Cuando considero P delta, tengo que considerar cuando el factor de inestabilidad es mayor a 0.01. Y esto vamos a hacerlo en clases en el último capítulo. Ya, pero aprovechamos que esto estaba en este edificio para explicar qué es. Entonces también cuando nosotros colocamos un SAP, ahí le dice cómo quiere que sea el análisis para desplazamientos pequeños, es decir, desplazamientos pequeños no toman el efecto P delta. Para desplazamientos que son no tan grandes, es una simplificación del P delta en la matriz de rigidez. Se simplifica un poco porque el efecto no es tan grande y cuando ya es desplazamientos muy grandes que se pueden dar en edificios que no tienen losas o en edificios industriales donde las estructuras no tienen como diafragma, se debería hacer este delta. Entonces ahí la matriz de rigidez es completa y no hay esta simplificación para el efecto P delta. Es un poquito bien interesante este efecto. Entonces vamos a dejar que cargue esta y con eso vamos a seguir analizando lo que nosotros vimos. Entonces venimos acá. Y tengo una pregunta.
Mira, yo, o sea, por experiencia, yo estaba trabajando con un ingeniero y justo me mandó a hacer como unas modelaciones de unos edificios, o sea, bueno, de unas casas, o sea, sería hasta unos 2 pisos menor. Pero cuando me revisaron, un ingeniero me dijo que faltaba justamente el efecto P delta, pero ahorita me dice que son exclusivamente para edificios. Ahora la cuestión, cuando me dijo el ingeniero, dijo que no era necesario justamente este efecto, la revisión de este efecto porque la estructura es menor. Ahora, mi pregunta ¿es necesario, sea una estructura menor, realizar este análisis o simplemente lo puedo pasar por alto solo por el hecho de que puede ser una estructura de 2 pisos hasta 10 pisos, por decir? Ya, legalmente hasta 2 pisos es muy raro que se presente, pero se puede presentar. Entonces, ¿cómo se ve si es que tengo que colocar el efecto P delta? Tiene que ir al código y sacar el factor de inestabilidad, lo que les dije ahorita. El factor de inestabilidad es mayor que cierto valor, no, creo que era 0.01. Ahorita lo revisamos del código. Tiene que incluir el efecto P delta siempre. ¿Cómo se llama este otro? El que hizo para clases todo de revisar es el anexo. Vamos a tomarnos 5 minutos para esa pregunta y unos 10. No es mi. Vivienda. Y él mismo le dice, cuando el factor de inestabilidad es mayor que tal valor, el factor de inestabilidad se calcula con, eso debería estar en el programa de sismo, no sé por qué no lo pongo. Ya, cuando el valor el factor de inestabilidad se calcula a través del peso el peso total de la estructura y la deriva. Entonces, para no poner el P delta, puedo reducir la deriva y no voy a tener problemas de inestabilidad. Aquí en la ley. No, la que sí es la contable. Entonces, ajá. Entonces, también toca, a ver, hay el efecto P delta y el efecto P delta pequeño. Este efecto P delta es el global, que se da en cualquier estructura cuya deriva es bastante. Y hay el efecto P delta que se da en estructuras metálicas. Este es P delta como triángulo y el otro es P delta pequeño. P delta para estructuras metálicas del cambio es esto. Entonces, ¿qué dice el efecto P delta? Es en cambio con la curvatura de la columna. Nos dice que aquí va a haber una pequeña curvatura que se aplica aquí y el tratamiento de haber algún círculo. Entonces aquí es P igual a, podemos hacer por aquí una delta pequeña por la componente vertical axial. Sí, entonces hay el P delta grande y el P delta pequeño. Entonces el que nos dice la norma sísmica es este. El que nos dice la norma de la ISC 360 y el 341 para controlar es este. ¿Sí? Entonces, como no le encuentro el efecto P delta en la NEC, no está tan claro. Vamos a buscar una última revisión. A ver, derivas de piso, síntesis, nivel, metodología, estructuras, nivel base de desempeños, cálculo, aumento vertical, diseño, separación, metodología, requisitos, DF. Aquí está, control de derivas. Aquí en la 67. Están en la parte 2. Entonces, a ver, legalmente uno puede decir que para edificios, para casas pequeñas se puede dar que no se necesita el P delta, pero eso se comprueba. Todo lo que hacemos tiene que ser comprobable, no es lo que yo digo. Entonces, la forma de decir no tengo que incluir el P delta en el cálculo es calculando el factor de inestabilidad. El factor de inestabilidad es menor que el valor límite del efecto P delta, no se debe considerar ni en edificios grandes. Un edificio como los de Chile, que son estos de Forti, que son estos solo con muros, no va a tener P delta, con seguridad, aunque sea un edificio de 20 pisos. Entonces, Dije, una consulta. Miren, En el diseño ya, como
justo lo que acabo de mencionar, que por ejemplo los edificios en Chile son hechos full muro, entonces yo digamos yo haciendo el diseño de la estructura, no, justamente para evitarme este tipo de efecto puedo incluir tal vez algunos muros para como entre comillas evitar este efecto y no que no sea necesario en el cálculo. Sí, lo que tienen que calcular es esto aquí, dice, ¿verdad? Efectos de segundo orden y índice de estabilidad, inestabilidad, es índice de estabilidad. En otros códigos también se le conoce inestabilidad. Los efectos PZ corresponden a los efectos adicionales de las dos direcciones principales de la estructura causados por efectos de segundo orden que se producen en un incremento de fuerzas internas y momentos de la estructura. Para dichos incrementos, para la variación. El índice de estabilidad para piso y en dirección bajo el estudio debe ser esto. Entonces es igual a la carga que tiene el piso multiplicado por la deriva del piso dividido para el cortante basal sísmico para la altura del piso es considerable. Sí, este es el factor de inestabilidad. Si el factor de inestabilidad es 0.30, pero en otro código es 0.1, no se toma en cuenta el factor P delta. Cuando aquí QI, que es el factor de estabilidad, es mayor que 0.3, la estructura es potencialmente inestable y debe de requisarse cuando es mayor que 0.3 es inactivo, no se acepta la estructura. Eso me olvidé de comentar. Es casi como el ABG que habíamos visto. Si es mayor a 1.4 la estructura está mal diseñada. Aquí si el índice de estabilidad es mayor que 0.3, la estructura tiene un gran potencial de tener alguna inestabilidad, porque esto es el estudio de estabilidad de la estructura. Sí. Inge, disculpe, creo que se cortó la grabación, Inge, porque ya no me marca que está grabando su partecita. Ya, es que le había abierto la etapa. Como no tenemos licencia, no le puedo grabar eso. Bueno, entonces grabamos esta parte y en esta revisamos al final. Entonces, el P delta es lo que nosotros explicamos, voy a volver a repetir para que quede en la grabación, es que nosotros vamos a considerar al cálculo con la forma deformada, no con la forma no deformada como es tradicionalmente en estructuras. En estructuras cuyos desplazamientos o deformaciones son pequeñas, la primera hipótesis que siempre se maneja está bien. En estructuras cuyas deformadas son demasiado grandes, nosotros tenemos que hacerlas el equilibrio con la forma deformada, aunque se suene redundante, o con la deformada de la estructura, ¿verdad? En el primero, cuando las deformaciones son pequeñas, en una estructura simple como la que hemos puesto, el momento es igual a P por H. En una estructura cuya deformación es muy grande, el momento va a ser igual a... Cuando uno trabaja en SAP o en TAP, más en el SAP. SAP es un poquito más avanzado, vamos a poner cualquiera. Y tengo algún modelo en SAP aquí. Muy difícil, creo que tengo. Un nombre cualquiera. Ya. Entonces, cuando yo hago un análisis no lineal, workcases, cualquiera. Static, aquí, no lineal. ¿Sí pueden ver? Sí, G. Sí, no, tal vez. Ya. Entonces aquí cuando pongo no lineales para considerar esto del P delta, ya dentro de la matriz de rigidez del programa. Entonces cuando yo pongo P delta es solo con unas simplificaciones pequeñas. Entonces la matriz de rigidez es para que no sea muy pesado el procedimiento. Y cuando se le pone P delta plus, se considera toda la matriz de rigidez completa de la estructura con el efecto P delta. Sí, es eso. Pues para correr el efecto P delta hay dos formas. Se puede cargar, como vimos en el anterior modelo, de esa forma, o se puede hacer un análisis no lineal. Pues lo que va a hacer el programa, vamos a hacer rápido ya. Vamos a hacer un ejemplo súper rápido y súper básico, pero para que quede un poquito más entendido. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tomar unos 10 minutos más que se entiendan estas partes. No le dan yo debería estar bien. Ya, vamos a hacer un
ejemplo para que te veas. Y podemos hacer la mano después de este ejemplo. Vamos a ver. Entonces voy a ponerle tu mano, decirle con spring. Que estamos, si veremos, vamos a ir a kilogramos, lo tiene que ya. Vamos a buscar un string, assign, link, define, link. ¿Dónde estás link? ¿Dónde estás new? Vamos a hacerle algo en otra clase, ojalá que tengamos tiempo. Ya saben que ahorita, como no tenemos mucho tiempo, vamos a poner cualquier perfil. Ya. Este es un perfil cualquiera, ¿verdad? Vamos a encontrarle la base. Vamos a colocar una carga acá arriba. Esta va a ser unas 10 toneladas. Está medio bruto lo que estoy poniendo. No para que se vea como qué pasa. ¿Ya? Este está en el eje 3, entonces vamos a ver el eje 3 y vamos a correr ya. Hasta aquí estamos bien todos. Estamos representando como lo que teníamos hace un momento. Entonces, si esto es 3, ¿cuánto debería de valer el momento de la base? La altura es 3 y la carga es en 1000 kilogramos. Sí. ¿Cuánto va a valer aquí el momento? 3000. Vamos a quitarle el peso de aquí y vamos a cambiarle algunas cosas que no nos va a salir diferente. Nos va a salir diferente el resultado. Va a ser un 0. Modify. Vamos a hacer en ZX. Si no, a la matriz de rigidez la va a correr completa y nos va a dar un poquito diferente a los perfiles. Z y aparte tenemos que modificar aquí para que nos tengamos en cuenta la información por cortante. Bueno, dejémosle con la información por cortante, va a variar un poco, no nos va a dar los 3000 exactos. Si no nos tocaba entrar al perfil, acá, ejemplo. Ya. Nos va a dar 2000 algo. ¿Por qué no le saqué el efecto de corte? Pero debe salir casi 3000. Ya. ¿Cuánto le puse de altura? Le puse. La altura tiene 3 metros. Y esta tenemos el momento, entonces el momento nos va a decir 30.000. Ahí vamos a revisar. No falta desactivar algunas cosas, pero otro día que ya tengamos más tiempo lo desactivamos. Ahora vamos a ver el mismo ejemplo con el efecto TV. Entonces aquí creo que en SAP solo se le puede poner con el efecto de meta. En línea static, ya, ahorita sí, creo que solo le hace como solo le hace como
Entonces vamos a hacerle, en SAP es diferente. Más de hecho esta comprobación en SAP. Entonces vamos a colocar la piel de efecto del basado del agua su masa y vamos a poner la única que está actuando. Entonces nosotros vamos a hacer acá. Bueno, y en ese momento estaba bien, el momento era 30.000, ¿verdad? Habíamos puesto 1000 por 300.000, estaba bien. Ya, esperamos por aquí. Yo no le estoy tomando como un lineal, como la que no va a perder. Entonces, ahí está. Y aquí es. Entonces en un momento nos dio 3000, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora cuánto nos da. Miren, ahora nos da otro número aquí en el momento. ¿Por qué? Por el pie delta. Es fácil. Lo que pasó fue esto. Ya, hace un momento le habíamos puesto Ponteram. Tenemos el momento es igual a P por H cuando los desplazamientos son pequeños. Les habíamos puesto 1000. No sé compartir. Ya, ya P por delta era 1000 y habíamos puesto por la altura era 3 metros, ¿verdad? Por 300. Esto es 300.000. Ya, esto es sin P delta. Con P delta nos está dando ¿cuánto? Nos está dando vamos a ver sin P delta para notar bien los valores. Vamos a tocarle corremos 2 veces y vamos a ir acá. Vamos a ponerle este a normal. Esto va a ser lineal. Entonces esto nos debe dar lo mismo que nosotros a la mano, 300.000. Puesto mal. Tampoco tengo aquí. A ver, y vamos a colocar una masa que por eso es muy correcto. No me está dando el valor que quiero enseñar. Ya, joint forces, vamos a colocar una muerta de 100, igual de 1000. Vamos a hacerle todo 1000, así. Y vamos a poner negativo. Ya. Entonces tengo esto. Vamos a correrle linealmente. Entonces nuestro momento a cuánto debe igual. Si yo lo hago con la forma sin, no deformada, los 3000. Ya, de Inge, disculpe, me está compartiendo la tasa. Gracias. Por eso es bueno que hago. Si no tengo que explicar todo el... Entonces lo que tengo puesto es esta. Ahora sí se ve, ¿verdad? Sí. Ya, entonces lo que tenemos puesto son dos carguitas. Tenemos puesto una carga de 1000 hacia abajo, una carga de 1000 hacia arriba y está encontrada la columna. Entonces, como ustedes han aprendido normalmente su clase de estática, estructura, resistencia, ¿a cuánto es igual el momento de la base?
la carga de arriba no tiene palanca, entonces de cero, y la única que provoca momentos es la carga horizontal de 1000 que tiene un brazo de palanca de 3. No, entonces mi momento legalmente debería ser 3000, 300.000, porque son 1000 por 300 centímetros. Sí, aquí está, 300.000, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Ya, eso es lo que ustedes han aprendido y es lo que saben. Esto es real para estructuras que no tienen mucha deformación. Para estructuras que ya tienen bastante deformación, en el cual el efecto P delta sí tiene una interacción alta, entonces aquí ya este momento va a ser diferente. Vamos a ver a cuánto nos dan. Vamos a sacar esa mano rapidito y vamos a explicar cómo sería. Ya, no sé, no, el momento. Ya, ¿cuánto nos da aquí el momento? Subió, ¿verdad? 300.764. Ya, por favor, alguien anote esto. El desplazamiento, la deriva en X es aquí, punto 7485. ¿Alguien puede anotar? ¿Ya? Bien. Perfecto. Entonces, no, sí, ahí está. Sí se ve la pantalla de esta cosa, de la presentación. Entonces este es el momento normal, como ustedes han entendido hasta este momento de la carrera. Esto es lo nuevo que estamos aprendiendo. La carga vertical, que puede ser la masa por delta. Vamos a tener lo mismo. Esto ya tengo aquí en 300.000, ¿verdad? Porque era 1000 por 300 de esos 300 kilogramos, de que había puesto igual una carga de 1000. ¿Por cuánto era 0.74 algo? 485. Este momento me da 300.700. Esta cosa. Kilogramos metro. Kilogramos centímetros. ¿Qué es lo que debe estar en el etapa? Entonces aquí el equilibrio de fuerza se hace con la forma de formar. Ya, y es lo que nosotros sacamos, ¿verdad? 74 algo. ¿Verdad? ¿Te parece o no? ¿Cuántas son? Comprendo. Ya. ¿Cómo se hace este procedimiento? Hay dos formas. Se arma la matriz de rigidez. Pero es un procedimiento que no se da en energía, pero vamos a entender el significado. Ya, entonces, ¿cuándo tengo que incluir este efecto? Cuando el efecto el factor de inestabilidad es mayor que 0.1. Si es menor que 0.1, no tengo que incluir. ¿Ya? Ese es el famoso efecto P delta. Cuando hagamos nuestro diseño del edificio, vamos a calcular el efecto P delta. ¿Okay? No es muy difícil. Y no es que no es difícil, pero lo que más tiene que... Lo que ustedes tienen que entender es el significado del efecto P delta. ¿Qué hace? ¿Se entendió? Ya. ¿Alguien tiene una pregunta? Yo veo una mano alzada. ¿Quién era? No hice ninguna, se me había aplatado. Ah, ya. Bueno, pues vamos a retomar, solo vamos a ver lo último en el tabs y de ahí vamos a otra vez a volver a grabar.
Ya conocen cuándo se tiene que aplicar el P delta, ya saben qué es el P delta y cómo se calcula de la forma fácil. De ahí la forma ya matricial es un poquito, es engorrosa, porque es una matriz de normas. Entonces, ya después cuando uno comienza a hacer análisis estructurales no lineales, toca hacer con convergencia, es decir, no solo es tan fácil como calcular antes, sino tenemos que hacer con algunas curvas y utilizando métodos numéricos para que la solución converge, era como lo que dicen el SAT como no converge, o alguna vez les debe de haber salido Newton-Raphson, no sale, o no converge. El Newton-Raphson es una curva que se utiliza para poder ir cuadrando, entonces los resultados deben de converger y ahí se da como que está bien. Entonces, este análisis de segundo orden, que no es lineal, es lo mismo. A ver, esto deberían de incluir en el pensum, pero el significado como lo vimos ahorita. No tanto el cálculo matricial porque es difícil. ¿Sí? Entonces, vamos a compartir lo que hemos dicho para ver un poquito lo importante y analizar esto. Display story. Está difícil para revelar, no debe tener ningún problema. Entonces es lo mismo que nosotros graficamos. Miren, lo importante es lo que nosotros tenemos en el Excel. Es exactamente lo mismo. Nosotros vamos a seguir trabajando, entonces tratemos que todo no es lo mismo que hacemos en Excel o en MATLAB. La cosa es entender qué estamos haciendo. Esto es lo que le pedía al señor que me preguntó del efecto de delta. Ya no es que yo puedo decir que no le calculo porque yo creo que no me toca siempre comprobar. Entonces no quiero poner el efecto de delta, tengo que reutilizar un poquito más la estructura para que no tenga tanto desplazamiento. Sí, nada más. ¿De acuerdo?
Entonces, en edificios que son de pórticos y a lo menos los que son de acero, es más común que el efecto P del PP presente. En edificios ya que son de hormigón y de comuros, no es tan común que el efecto P del esté presente. ¿No? A veces también cuando nos damos cuenta ya de ese efecto ya es cuando ya se han diseñado algunos edificios y se da cuenta de bueno, siempre la experiencia ayuda bastante. Ya, pues vamos a comparar los dos gráficos para ver qué podemos ver. Ya, es un poco más difícil de ver aquí. Vamos a ponerle con qué pasa cuando llego a la hora. Sí, para que se vea un poco más. Solo quiero que se entienda por qué pasa. Un poquito más sobre la diferencia, porque esto es importante manejarlo. Y a lo de fuerza de diafragma, en esta clase, en este nivel que no es técnico, pero también es muy necesario. Ya, entonces, no sé, voy a decir más pequeño para ver si es que nos damos cuenta. Entonces, que le puedo pegar esto encima de la. Dice, disculpe si ya puede grabar. ¿No se está grabando? No, ahorita no. Esto sí. Ya, muy bien, por lo que no necesitan nada. Bueno, vamos a explicar esto mejor dibujando nosotros mismos. Ya, y vamos a copiar esas fuerzas. Entonces, ¿le dejo esto del efecto Pedelta? ¿O quiere que el número de la diapositiva? No tienes que confundir. Mañana tenemos tutorial, ¿verdad? Mañana sábado. Sí, sí, a las 7. Perfecto. Entonces vamos a colocar aquí en los casos estáticos, vamos a colocar K igual a 1. Ya K es igual a 1. Vamos a sacar rapidito la deriva. Y le vamos a poner K igual a 2 y vamos a ver la deriva. Siento que nos avancen estos 4 minutos. ¿Tienen alguna pregunta mientras corre el programa? Que cambiamos a la fuerza en X, ¿verdad? Sí, el de X. Así en X.
Entonces con k igual a 1 tenemos una deriva de y aquí vuelve a correr otra vez porque le encontró algo de torsión, entonces le está modificando la deriva. Ya. Ya tenemos una deriva rapidito de un máximo de desplazamiento en la deriva. Punto 0.63, ya. Se lo guardo. Punto 0.63. Ahora vamos a poner k igual a 2. Punto 0.53 teníamos, ¿verdad? Ok, igual a 2. No le puede que se enseñar. Vamos a conocer la última versión. Y ahora tenemos puntos de 33. No solo porque cambió la distribución de la carga, lo importante no cambió, pero la distribución sí. ¿Se entendió? Sí. Ya. Entonces, muchas gracias por la atención, muchachos. Ya para preguntas no tenemos tiempo, no seré la próxima clase. Compañeros, algún otro horario fuera de las clases. Y me comentaron que ellos podían el viernes a las 11, no sé si usted podría. No, desde las 11 me quedan medio clases. Lo que podemos hacer es... no, ahorita ya hice el horario con el miércoles. Las próximas pruebas y exámenes podemos mover. Por eso es que tenemos que dar el día martes. Martes. Ya en el día miércoles. Miércoles. Ajá. Ya. Bueno, Ya. Si estuvieran sí, no, lo que tengo que decir. Todavía no he hecho la prueba, pero yo lo voy a hacer el fin de semana o el lunes. O el martes. Entonces va a ser sobre lo que hemos visto, sobre lo que se mandó de ver y algunos ejercicios. ¿Sí? Entonces muchas gracias por la atención, espero que se encuentren bien y nos vemos el día miércoles. Mañana. ¿Sí? Mañana no vas a la tutoría. Sí, por eso les digo, nos vemos el día de mañana. Ya, que se den la